Increíble acto de bondad. Un padre soltero salvó a un anciano perdido en Nochebuena. Descubre cómo cambió su vida. Javier caminaba con los pies cansados, la mente ocupada en los recuerdos de lo que pudo ser una hermosa Nochebuena, pero que, por el dolor de la ausencia de su esposa, se tornaba gris y pesada. La risa de Sofía, su pequeña de 7 años, era lo único que lo mantenía en pie. El aroma de la cena navideña que solía preparar su esposa lo seguía como un fantasma, recordándole lo que había perdido. Esa noche, su jornada en el restaurante había sido interminable. Las horas se estiraban como el tiempo que la vida le había robado. Mientras se acercaba a su hogar, la presión en su pecho aumentaba. Anhelaba hacer de esa Navidad un momento especial para Sofía, pese a la escasez de recursos. La compra de unos pocos adornos y una bolsa de dulces había sido todo lo que había podido reservar. Cada peso contado se sentía como un ladrillo en su conciencia. La angustia de no poder llenar el vacío que dejaba su esposa lo abrumaba. No solo se trataba de una cena, era el espíritu familiar que luchaba por sostener. De repente, un anciano apareció en su camino. Vestía un abrigo desgastado, como si fuera una sombra perdida entre luces festivas y risas. Javier estaba apurado, pero un impulso de respeto hacia los mayores lo hizo detenerse. «Soy don Manuel», dijo con una voz desgastada por el frío y la soledad. A medida que el anciano comenzaba a compartir su historia, Javier se dio cuenta de que la tristeza en sus ojos reflejaba su propia pena. Se había separado de su familia en una Nochebuena como aquella, y ahora, en el silencio de las calles adornadas, se sentía más solo que nunca. La voz de don Manuel fluía como un río crecido, relatos de su hija que reía mientras él pintaba, recuerdos de un hogar lleno de arte y amor. Javier lo escuchaba con atención, cada palabra resonando intensamente en su corazón. La imagen de Sofía esperando ansiosa por su regreso llenaba su mente, un dilema moral golpeando con fuerza. ¿Debería dejar a este anciano solo en su desgracia, o correr a reunirse con su hija, quien podría sentirse desamparada en una noche tan especial? Mientras la noche se espesaba, los aromas de la cena navideña parecían llamarlo, pero por dentro crecía una tormenta de emociones. Aquel encuentro giraba en su mente como un torbellino, y su corazón luchaba por decidir qué era lo correcto. Las luces de la calle parpadeaban como su esperanza. Era Navidad, un momento que debería ser de unión, no de soledad. Tenía que ayudar a don Manuel. La culpa lo envolvía mientras la sensación de abandono, el eco de risas de su propia hija, resonaba en su conciencia. La Navidad no podía ser solo esos platillos fríos sobre la mesa, era algo más profundo, algo que Javier comenzaba a entender en ese instante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de don Manuel se entrelazaban con sus pensamientos, como un lienzo entrelazado con hilos de nostalgia y anhelos. Ya no podía ignorar el sufrimiento ajeno. El tiempo avanzaba, y Javier sabía que había una decisión que tomar. Una parte de él moría por correr a casa, abrazar a su hija, verle los ojos brillar, mientras que la otra, más poderosa, entendía que la Nochebuena debía ser sobre compartir ese amor, sobre levantarse a favor de quienes, en su propia soledad, necesitaban compañía. Y mientras reflexionaba sobre esto, el reloj continuaba su marcha, y las horas se esfumaban. La cena de Navidad se estaba enfriando. Javier sintió que el tiempo se detuvo en medio de aquella encrucijada emocional. Su corazón latía con fuerza al contemplar a don Manuel, su rostro surcado por líneas de tristeza y recuerdo. Las palabras del anciano le tocaban en lo más profundo, como un eco de su propia pérdida. Debía actuar. El dilema no se podía prolongar. «Don Manuel», comenzó, con un tono que mezclaba respeto y determinación. «¿Puedo ayudarlo? Tal vez podamos encontrar a su familia juntos». La propuesta fluyó de sus labios como un leve susurro de esperanza y compromiso. Sin esperar una respuesta, Javier extendió su mano hacia el anciano, pero no solo para ofrecerle su ayuda. Era un gesto de conexión, un puente entre dos mundos sumidos en la soledad. Los ojos de don Manuel se iluminaron momentáneamente,
pero rápidamente se tornaron en un reflejo de la duda. «No quiero ser una carga para ti», respondió con una voz que temblaba ligera, como si cada palabra pesara una tonelada. Aquella respuesta caló en Javier, pues sabía lo que era sentirse una carga en un mundo que no perdonaba la vulnerabilidad. «Pero todos necesitamos a alguien en momentos difíciles», insistió Javier, sintiendo que este era un llamado que iba más allá de la Nochebuena. Sabía que su decisión de ayudar a don Manuel podría ser un pequeño sacrificio que cambiaría su vida para siempre. El roce de la realidad lo llevaba a una epifanía. Su dolor, el de don Manuel, todos llevaban cargas similares, y, en esa noche estrellada, quizás podrían compartirlas. Sin embargo, la imagen de Sofía no desaparecía de su mente. La imagen de su pequeña, sola en casa, lo empujaba con fuerza. Pero cada vez que miraba a don Manuel, un nuevo sentido de propósito se encendía en su interior. Era un recordatorio de que la empatía era un camino de doble sentido. Al ayudar a otro, quizás podría también curar su propio corazón. Finalmente, después de unos momentos de incertidumbre, el anciano aceptó la ayuda con un suspiro profundo. «Gracias, hijo», dijo, y su voz sonó menos apagada. Era como si una chispa de esperanza hubiera sido reencendida. Javier sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había dado un paso hacia la redención, hacia el perdón de sí mismo. Se decidió a no dejar que sus propios miedos y ansiedades lo retuvieran. Eran demasiadas noches de tristeza y soledad. Ahora tenía una oportunidad de transformar su dolor en acción. Mientras caminaban juntos, una conversación reverberaba por las calles vacías. Javier escuchaba a don Manuel, quien hablaba ahora con la pasión de una historia que estaba volviendo a vivir. Cada anécdota pintaba un cuadro de amor y conexión que, para Javier, era un recordatorio del hogar que tanto añoraba. Algo en la forma en que don Manuel narraba su vida resonaba con él. De repente, comprendió que, aunque su propia vida había cambiado drásticamente, aún existían oportunidades para crear un nuevo camino. Esa noche, mientras la Nochebuena se veía desvanecerse en un horizonte inalcanzable, Javier percibió una chispa de decisión. Era momento de abrir su corazón a nuevas posibilidades, no solo por Sofía, sino también por él mismo. Las horas pasaron volando mientras se acercaban a la dirección que don Manuel recordaba con nostalgia. Era un camino hacia lo desconocido, un lugar donde el anciano esperaba encontrar alguna señal de su pasado. Sin embargo, a medida que se acercaban, un leve rostro de preocupación empezó a dibujarse en la expresión de don Manuel. Javier lo entendió. A veces la esperanza podía ser una espada de doble filo. El temor al rechazo podía ser abrumador. ¿Está listo para esto?, preguntó Javier, deteniéndose un momento, sintiendo un eco de su propia ansiedad. Don Manuel asintió lentamente, pero la sombra de la incertidumbre se extendió entre ellos. Era evidente que la vulnerabilidad del momento llenaba el aire. De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido familiar, un canto a lo lejos. Las luces de una ventana iluminaban la noche, pero lo que en verdad resonaba en el interior de Javier era la nueva urgencia de descubrir su propio propósito a través de este acto de bondad. ¿Podría un simple gesto cambiar el curso de dos vidas en una noche que prometía ser mágica, pese a toda adversidad? La resolución de Javier se sentía cada vez más fuerte. Ya no solo era un padre en busca de recuperar su amor por Sofía, sino un hombre decidido a permitir que la bondad floreciera en su vida de nuevo. Pero, ¿qué pasaría cuando llegaran a la casa de don Manuel? La respuesta se encontraba a la vuelta de la esquina, en esas luces brillantes que los llamaban. Javier sintió como la tensión se apoderaba de su pecho mientras se acercaban a la casa. La luz en la ventana, tenue pero cálida, era un faro que prometía revelaciones, la posibilidad de redescubrir el pasado perdido de don Manuel. Sin embargo, esa luz también parecía un recordatorio del oscuro camino que había recorrido. Las dudas se arremolinaban en su mente como hojas en una tormenta. ¿Y si no era capaz de ayudar? ¿Y si el pasado que buscaban estaba más allá de la esperanza? Recuerdos, pensó Javier. Me gustaría despertar los míos también. En ese instante, comprendió que su viaje junto a don Manuel no era solo una búsqueda de respuestas para el anciano, sino un intento desesperado de descubrir su propia identidad y confrontar sus fracasos. La culpa se cernía sobre él como un manto pesado. Su rol como padre se había vuelto una carga que lo tenía agobiado, y ahora se preguntaba si podría renacer como el hombre que solía ser. ¿Qué haré después de esto?, se cuestionó, una sombra de preocupación destellando en su mente.
Mientras don Manuel caminaba con pasos vacilantes, Javier le dio otra mirada cargada de determinación. Se hallaba ante una bifurcación no solo en la vida del anciano, sino en la suya propia. Por un momento, sintió el deseo de huir, de regresar a la seguridad de su hogar y dejar que las cosas siguieran su curso. Sin embargo, el eco de la historia de don Manuel le recordaba que la valentía no se trataba de huir, sino de avanzar a pesar del temor. Llegaron a la puerta, y el anciano respiró hondo, un susurro de nostalgia en sus labios. Javier observó cada matiz en su expresión. Había un brillo de esperanza y, al mismo tiempo, el temor de enfrentar un dolor tal vez irreparable. La vida de don Manuel se representaba en esa casa, en esos recuerdos que posiblemente lo esperarían con los brazos abiertos, o que, en el otro extremo, solo traerían más sufrimiento. «Voy a estar aquí contigo», le aseguró Javier, consciente de su propia necesidad de ser un pilar de apoyo. En su voz había algo más que simple compasión. Había un compromiso hacia sí mismo para no permitir que el pasado lo definiera. Hizo un esfuerzo enorme por sostener el peso emocional que descendía sobre ambos. Don Manuel se detuvo frente a la puerta y, con temblorosas manos, la abrió. La luz que se escabulló hacia afuera era casi intoxicante, y Javier sintió que se le aceleraba el pulso. En el interior, el ambiente había quedado inmóvil como el tiempo. Se podía respirar la nostalgia de lo que fue un hogar vibrante. La vida había cambiado, pero ¿qué quedaba de aquellos instantes bellos y simples? Mientras cruzaban el umbral, la realidad le golpeó de lleno a Javier. Era el momento decisivo, la puerta abierta a la reconstrucción o al desmoronamiento. En el aire flotaba el recuerdo de una vida plena y, quizás, aunque ya no pudiera cambiar el pasado, tendría la oportunidad de sanar el presente. Mientras exploraban la casa, los murmullos de risa y amor parecían resonar de las paredes. Era un eco lejano, pero tangible. Javier se dio cuenta de que podría aprender de don Manuel, absorber su historia y convertirla en parte de su propio camino hacia la sanación. Sin embargo, la incertidumbre de lo que encontrarían aquí crecía. ¿Qué pasaría si lo que descubrieran fuera devastador? Lo que sea que encontremos, pensó Javier, deberá ser un paso hacia adelante. La resolución de enfrentar el dolor en lugar de esquivarlo estaba tomándose forma, y en su interior comenzaba a cultivar una aceptación revitalizadora. Pero al mismo tiempo, sentía que el desafío más grande aún estaba por llegar. Siguieron caminando en el interior de la casa, cuando un sonido familiar hizo que ambos se detuvieran. Era una melodía, pero no venía de un villancico, era algo más. El eco de una risa infantil resonaba detrás de una puerta entreabierta. Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Era posible que la búsqueda lo conectara con Sofía de una manera que nunca había imaginado? ¿Qué descubriría en ese momento que podría dejarlo sin aliento? La siguiente forma de la historia se cernía en su mente. Un misterio que lo invitaba a traspasar el umbral de su propia existencia. ¿Se atrevería a descubrir si esa conexión esperada era simplemente un reflejo de lo que había anhelado? Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. El eco de la risa infantil lo llevó de vuelta a momentos que había intentado olvidar, a instantes de felicidad que parecían tan lejanos. Se aferró a la confianza que había comenzado a construir en su interior. Era su momento de reaccionar. El impulso de proteger, de no desmoronarse frente a lo desconocido, crecía dentro de él. Don Manuel también había escuchado la melodía. Su mirada pasó del temor a la curiosidad, y Javier pudo ver en sus ojos la chispa de alguien que aún tiene esperanza, un deseo profundo de conectar con su pasado, por doloroso que pudiera ser. Inspirado por esa pequeña llama de valentía, Javier decidió avanzar hacia la puerta entreabierta, el pulso de su corazón resonando en sus oídos mientras se acercaba. Con cada paso, Javier sentía que se acercaba no solo al origen de los ruidos, sino también a una parte de sí mismo que había mantenido oculta, la parte que aún creía en la alegría, en la posibilidad de lo que el futuro podría ofrecer. La emoción y el miedo se entrelazaban, desbordándolo en una mezcla de ansiedad y anticipación. Al llegar a la puerta, pudo ver una pequeña habitación iluminada por la luz cálida de una lámpara. Allí, un pequeño grupo de juguetes y libros viejos ocupaba el suelo. Junto a ellos, una niña de cabello rizado reía y jugaba, ajena a la realidad que había envuelto a los adultos. Javier sintió un tirón en su corazón. Era la imagen misma de la inocencia y la posibilidad, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía ser encontrado. «¿Sofía?», murmuró, casi sin darse cuenta de que el nombre había salido de sus labios.
Don Manuel, a su lado, se había quedado paralizado. Ambos se miraron, el silencio llenando el aire. Un espacio donde las palabras eran innecesarias pero cargadas de significado. La pequeña se volvió, y sus ojos brillaron al ver a los dos hombres. «Hola», dijo con entusiasmo, como si no hubiera una historia dolorosa oculta entre ellos. «¿Quieren jugar conmigo?». La mirada inocente de Sofía hizo que algo se removiera en Javier. En sus ojos, él no veía solo un espejo de lo que había perdido, sino la promesa de una conexión que podría volver a tejerse. Sin embargo, a medida que la alegría de la niña llenaba la habitación, también brotaba un nuevo tipo de ansiedad en Javier. La risa infantil resonaba, pero su corazón había comenzado a cuestionar nuevamente su propia valía como padre. ¿Era él suficiente para Sofía? La angustia de ser un buen padre pesaba sobre él, pero había un nuevo enfoque. En lugar de dejarse arrastrar, Javier comenzó a visualizar una manera de construir la relación que realmente deseaba. Quizás esto es lo que necesitaba, pensó, al darse cuenta de que cada risa de Sofía era una invitación a reconstruir. La conexión que una vez había considerado perdida no estaba completamente extinguida. La posibilidad de sanar esa relación emergía en ese momento casi mágico. Sin embargo, en la periferia de su mente, una preocupación persistente se dejaba sentir. ¿Cómo podría ser el padre que Sofía merecía cuando él mismo seguía lidiando con su propio pasado? Decidió unirse al juego de la niña, no solo como un padre recuperando la alegría, sino como un hombre que se estaba permitiendo la oportunidad de ser vulnerable. Pero, mientras se reía y jugaba en ese espacio lleno de eco, algo en el aire cambió. Una duda inquietante le cruzó la mente. ¿Realmente estaba listo para enfrentar el dolor que podría surgir del pasado de don Manuel y el suyo propio? La música del juego se intensificó a su alrededor, pero Javier se sintió dividido entre el momento presente y la sombra de la angustia que acechaba. Se preguntaba si ese hermoso instante con Sofía podría ser el refugio que buscaba, o la agitación que lo arrastraría de vuelta a su caos interno. Lo que antes parecía simple, ahora se tornaría en un reto profundo. ¿Podría Javier encarar sus miedos y permitir que aquella luz infantil iluminara su camino hacia la redención? Mientras continuaba jugando, una nueva pregunta brotaba en su mente. ¿Estaba dispuesto a abrirse totalmente al riesgo, a la posibilidad de un nuevo comienzo? La habitación vibraba, los ecos de risa resonaban, pero las sombras de su vida personal volvían a apelarlo, recordándole que la verdadera batalla, la que realmente lo definiría, aún estaba por comenzar. Javier se sumergió en el juego con Sofía, sintiendo cómo la alegría de la niña se filtraba en él como un bálsamo que aliviaba sus cicatrices emocionales. Sus risas generaban una atmósfera cálida, un lugar donde por un momento el pasado parecía desvanecerse. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, las inquietudes en su interior no podían silenciarse. Idealizaba su papel como padre, deseando ser el mejor para Sofía. ¿Qué puedo ofrecerle?, se preguntaba, sintiendo que su propia historia estaba repleta de fallas y decepciones. Quería ser un faro de esperanza, pero la tormenta de inseguridades amenazaba con abrumarlo. Mientras jugaban, notó a don Manuel observando desde un rincón. Su rostro mostraba una mezcla de nostalgia y melancolía. La mirada del anciano atraía a Javier hacia un abismo de recuerdos que ni él mismo entendía del todo. Tal vez él también está atravesando su propio laberinto, pensó. Esta epifanía lo llevó a reconsiderar la relación que había tenido con su padre, esa figura que lo había abandonado a sus angustias y miedos. Sofía se acercó de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos con una propuesta sencilla. ¿Podemos hacer una torre de bloques?, preguntó, sonriendo. Sus palabras eran un desafío. No se trataba solo de bloques, era un llamado a construir algo juntos. Al aceptar, Javier decidió que aquella actividad simbolizaría su esfuerzo por edificar no solo una torre, sino una conexión más fuerte con su hija. Ignorando el peso del diálogo interno, comenzó a apilar los bloques con cuidado, mientras Sofía reía descontroladamente cada vez que uno caía. Risas tras las torres tambaleantes, su conexión se afianzaba poco a poco, pero en cada caída, la inquietud regresaba a su mente. ¿Cuántas veces podría fallar antes de que se dé cuenta de mis imperfecciones? Sintió una presión en el pecho mientras luchaba contra el miedo que se infiltraba en cada pensamiento. Cuando la torre finalmente se desplomó, el corazón de Javier se hundió. Sofía, sin embargo, estalló en risas, animándolo. «Vamos a hacerlo de nuevo». Detrás de aquel ímpetu infantil se escondía una verdad fundamental.
La resiliencia. La forma en que Sofía trataba la caída de la torre lo inspiró a dejar atrás sus propios tropiezos, recordándole que levantarse era una interpretación esencial de la paternidad. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión. Javier se dio cuenta de que no tenía que ser perfecto ni ocultar su historia. Empezó a sentir que podía mostrar su vulnerabilidad a través de sus interacciones con Sofía. Había en él un deseo de compartir tanto sus fracasos como sus éxitos, un camino que podría llevarlos a comprenderse mejor mutuamente. Pero al mismo tiempo, la figura de don Manuel, que había sido un apoyo silencioso, le generaba una inquietud cada vez mayor. ¿Qué secretos guardaba aquel hombre que había compartido un fragmento de su vida? Al mirarlo, pensó en las heridas del pasado que no solo pesaban sobre sí mismo, sino también sobre él. Era el momento de conectar con don Manuel, de explorarse mutuamente en el contexto de sus respectivas luchas. Javier sintió que el tiempo apremiaba. La relación que empezaba a construir con Sofía lo llenaba de esperanza. Pero para avanzar plenamente, necesitaba observar y comprender a su alrededor. La conexión con ella requería un análisis de su propio contexto emocional y el de don Manuel. Quizás hoy no sea solo un día de juegos, reflexionó Javier, sintiendo la oportunidad de profundizar no solo en su rol de padre, sino también en su entorno. Se acercó a don Manuel con determinación y al mismo tiempo, claridad, consciente de que abrirse a su historia podría significar enfrentar los propios fantasmas que tanto tiempo había ignorado. Mientras se acercaba, la habitación parecía cobrar vida. La risa de Sofía se mezclaba con el murmullo de un intento de diálogo más significativo. Y al hacerlo, un nuevo eco se presentaba, un llamado al entendimiento que podría cambiar el rumbo de su convivencia. Don Manuel lo miró sorprendido, esperando sus palabras. Javier se preparó para averiguar cómo su mundo y el de don Manuel se entrelazaban en un mismo hilo de dolor y redención. La esencia de su viaje estaba a un paso de revelarse, marcando el inicio de una confrontación que podría sanar o romper lo que había comenzado a construir. Estaba a punto de descubrir un aspecto clave de la historia que no imaginaba. ¿Qué secretos podría revelarle don Manuel sobre su propio camino y el sacrificio de la paternidad? La pregunta revoloteaba en su mente mientras se aproximaba. La tensión del momento palpable en el aire. Javier se acercó a don Manuel, su corazón latiendo con fuerza mientras la distancia entre ellos se acortaba. Notó cómo el anciano reaccionaba a su presencia, desdibujando la frontera que había mantenido entre ellos. El aire estaba cargado de un silencio expectante, como si la habitación misma esperara las palabras que pronto se pronunciarían. Don Manuel, inició Javier, sintiendo un calambre en la garganta. ¿Podemos hablar? La voz sonó más firme de lo que sentía. Ahí estaba, el peso de sus propios temores, pero también la determinación de desenterrar lo que había estado oculto bajo una capa de incertidumbre. El anciano asintió con una mezcla de curiosidad y sorpresa. En sus ojos, Javier vio un atisbo de camaradería, quizás un reconocimiento de sus propias batallas pasadas. Se sentaron en un rincón del cuarto, donde la luz apenas iluminaba sus rostros, creando un ambiente contemplativo. «Me siento como si estuviera mucho tiempo perdido», comenzó Javier, con la sinceridad que había aprendido a valorar. «He estado lidiando con mi propio pasado, tratando de ser un buen padre». El eco de sus inseguridades fluyó libremente entre ellos. «A veces, pienso que mis fracasos son demasiado grandes para construir algo bueno». Don Manuel lo miró con una intensidad que parecía atravesar su alma. «La vida está llena de fracasos, Javier. He conocido a muchos hombres que se desvanecen ante sus derrotas. Lo que importa es cómo decides levantarte de cada caída». Las palabras del anciano resonaron en la mente de Javier como un eco familiar. Se sentía casi atrapado entre la historia de don Manuel y la suya. Fue entonces cuando una pregunta surgió. ¿Qué hubo en su vida que lo llevó a donde está ahora? Él sabía que conocía sus propias heridas, pero anhelaba descubrir las de don Manuel. Su viaje de dolor y, sobre todo, su capacidad para sostener la esperanza. El anciano sonrió con melancolía. «Perdí mucho en mi vida. Una familia, un trabajo, sueños que nunca se materializaron. A veces, pensé que era el fin». Su voz se quebró por un instante, pero en sus ojos había un fuego que iluminaba su fragilidad. Sin embargo, cada día trae una nueva oportunidad. Javier sintió una conexión creciente. No solo entendía las palabras de don Manuel, estaba empezando a ver un paralelo con su propia historia. La lucha de aquel hombre mayor, las cicatrices que compartían,
eran un reflejo del mismo esfuerzo por encontrar significado y renovación. ¿Y cómo se sigue adelante?, preguntó Javier, casi temiendo la respuesta. Lo haces por los que amas. A veces, solo necesitas recordar que no eres solo lo que has perdido, sino también lo que puedes llegar a ser, respondió don Manuel, su tono reforzado por una sabiduría adquirida a través de los años. No puedo cambiar mi pasado. Lo que tengo es el presente, y tú también. A cada palabra, Javier empezaba a despojarse de su rigidez. La conversación se convertía en un bálsamo que lo liberaba de las cadenas del miedo y la culpa. Por un instante, se sentía más ligero, como si la carga de sus propias inseguridades se desvaneciera. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, una inquietud persistía en el fondo de su mente. Esa revelación de don Manuel, esa fogosa llama de esperanza, también llevaba consigo la posibilidad de una verdad más profunda, siniestra tal vez, oculta entre sus anécdotas. ¿Qué parte de su historia había ocultado el anciano? Javier sintió que el momento de la verdad se acercaba. ¿Hay algo más que deba saber sobre su vida, don Manuel? ¿Alguna parte que aún no ha compartido? La mirada de don Manuel se tornó sombría por un instante. Hay secretos que guardamos por proteger a otros, Javier. No siempre es fácil abrir el alma. La tensión creció en el aire, saturándolo con una mezcla de temor hacia el descubrimiento y la urgencia de avanzar. Javier sabía que detrás de cada palabra había capas de experiencia que podían cambiar su propia percepción, no solo de don Manuel, sino de sí mismo y de su futuro como padre. La respuesta que estaba a punto de recibir podría redefinir todo lo que había comenzado a construir. ¿Qué secretos escondía el anciano? ¿Y cómo afectaban su camino hacia una paternidad plena? La atmósfera se cargó de expectativa mientras don Manuel se preparaba para revelar lo que había permanecido oculto por demasiado tiempo. La voz de don Manuel se quebró un instante, dejando escapar un suspiro profundo que resonó en el silencio de la habitación. Javier sintió un pellizco en su corazón, como si ese breve momento de vulnerabilidad dibujara un abismo entre su presente lleno de inseguridades y el pasado del anciano, cargado de secretos. Te contaré lo que me sucedió hace muchos años, un episodio que todavía pesa en mi conciencia. Comenzó con un tono sombrío. Era un hombre de familia, un padre como tú. Un día, tomé la decisión más equivocada de mi vida. Javier lo escuchó con atención. Claro que no era la historia que había imaginado. En su mente, se proyectaban imágenes de un don Manuel fuerte, un mentor robusto que había enfrentado adversidades, no alguien que había caído. Pero, a medida que el anciano narraba su fracaso, Javier comprendió que había más en juego que solo la pérdida de sueños. Don Manuel había tenido que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, y con ellas, su propia dignidad. Rompí la confianza de mi familia por una ambición desmedida, la búsqueda de un sueño que nunca terminé de materializar. Continuó don Manuel, su voz temblorosa. Pensé que lo mejor era proveer para ellos sin darme cuenta de que lo que realmente necesitaban era mi presencia. Perdí a mi esposa, y mis hijos crecieron resentidos. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Cada palabra calaba hondo en Javier. Las decisiones erradas de don Manuel se asemejaban a las dudas que lo asaltaban a él. Su mente viajaba a su propia vida, a los momentos en que se había dejado llevar por la ansia de triunfar, y había olvidado que lo fundamental era estar presente para su hijo. Y ese es el legado que me dejó. Un vacío, un arrepentimiento, dijo don Manuel con un suspiro que casi resonó como un lamento. Por eso creo que lo que tú haces por tu hijo, lo que haces ahora, es lo más importante. Cada día es una nueva oportunidad para no repetir mis errores. Las palabras impactaron en Javier como un puñetazo en el estómago. Reflexionó sobre su propio camino. Había estado tan centrado en compensar su pasado como padre ausente, que había olvidado disfrutar de los momentos sencillos, de los detalles que construyen el vínculo con su hijo. Se sentía abrumado por la urgencia de redefinir su futuro, de no fallar donde otros, como don Manuel, habían fracasado. Un silencio denso se apoderó del ambiente. Javier miró al anciano, cuya mirada expresaba tanto el peso de sus recuerdos, como la esperanza de que alguien más no tropezara en el mismo camino que él. Esa revelación encendió una densa chispa dentro de Javier. ¿Estaba listo para dar ese paso y dejar atrás su carga emocional? La posibilidad de reconstruir su identidad como padre lo desafiaba a cada instante. Gracias por abrirte, don Manuel. Prometo que aprenderé de tu experiencia, murmuró Javier, sintiendo que había algo más que cambiaría en su interior.
Un propósito renovado. Una promesa de no seguir el camino de la ambición sin presencia. Pero justo cuando una iluminación clara empezaba a tomar forma en su mente, el anciano lo sorprendió con un súbito giro. Pero hay algo más, Javier. Hay un capítulo final en esta historia que aún no he compartido. Algo que podría cambiar todo lo que crees saber sobre mí, sobre ti. La tensión se volvió palpable nuevamente, como si cada palabra que iba a pronunciar uniera sus pasados de manera inextricable. La promesa de un secreto que podría volver a redefinir su relación llenó el aire de incertidumbre. ¿Cómo podría la vida de don Manuel entrelazarse todavía más con la de Javier? La intriga lo envolvió mientras se preparaba para descubrir con qué otro peso cargaba el anciano. ¿Qué revelación aguardaba en el umbral de lo desconocido? Javier sintió que el aire se volvía denso, como si las palabras de don Manuel fueran un puente hacia un abismo desconocido. La expectativa palpitaba entre ellos. Un diálogo no verbal que magnetizaba su atención. Quiso preguntarle qué era eso que podía cambiar todo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La vulnerabilidad que había demostrado el anciano lo había movilizado. Sentía que ambos estaban a punto de cruzar una frontera emocional. Don Manuel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con el reflejo de una historia a punto de desnudarse. Lo que voy a contarte no son solo mis errores. Al final de todo, hay una lección que aprendí, una redención que quizás tú necesites escuchar. Empezó, mientras su voz adquiría un tono más urgente. Perdí mi familia por mi ambición, sí, pero en mi búsqueda desesperada de éxito, encontré algo más. Las manos del anciano se movían con gestos que acentuaban las palabras, como si tratara de captar recuerdos efímeros. Aprendí que la verdadera riqueza reside en las relaciones que construimos. Podría decirte que hice las paces con mi familia, pero la realidad es que no todos los caminos llevan a la reconciliación. Javier se sentía identificado. En su propia vida, había espacio para la redención. ¿Estaba acaso a tiempo de reparar su relación con su hijo? Esa idea germinó con fuerza en su mente, entrelazándose con la historia de don Manuel, mientras el anciano compartía sus reflexiones. Decidí dedicarme a ayudar a otros que enfrentaban dificultades similares. Me convertí en mentor para jóvenes que perdían el rumbo. A través de ellos, encontré un propósito renovado, y, por primera vez, pude sentir que mi vida contaba para algo. No se trata de lo que logras, sino de cómo tocas las vidas de quienes te rodean. La sinceridad de don Manuel iluminaría el oscuro rincón de dudas que Javier había mantenido oculto por tanto tiempo. Javier frunció el ceño, procesando cada palabra, cada historia. ¿Acaso podría encontrar su camino en la mentoría también? Comenzaba a vislumbrar un sendero en el que no solo podría contribuir, sino también redimirse ante las ausencias del pasado. Las emociones lo zarandeaban. No solo quería solucionarlo por él mismo, sino también ser un pilar sólido para su hijo. No es fácil, Javier. En el camino de ayudar a otros, te enfrentas a tus propios demonios, a tus miedos y limitaciones. La mirada de don Manuel era penetrante, como si intentara descifrar el futuro del joven frente a él. Pero tener ese propósito te colocará en un lugar de conexión auténtica, te convertirás en un ejemplo, en un faro. Las palabras del anciano penetraron en su ser. No era solo una aproximación a su labor como padre, sino una oportunidad de crecimiento personal. La idea de un papel más grande, que traspasara sus necesidades individuales, resonó en lo más profundo de Javier. Sin embargo, la inquietud se instaló de nuevo. ¿Dónde comenzaría esta transformación? La indecisión era un peso que debía soltar. ¿Quién sabía qué viejos patrones o miedos aún habitaban dentro de él? ¿Y si te digo que hay algo más que enfrentar en esta búsqueda? Preguntó don Manuel, con una mirada cargada de emoción. Algo que está vinculado a tu pasado, a la razón por la que te sientes así ahora. Una oleada de ansiedad recorrió a Javier, consciente de que enfrentarse a su propia herencia de errores no sería tarea sencilla. Pero, ¿era esto lo que necesitaba para finalmente liberarse? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preparó para escuchar lo que estaba a punto de revelarse, sintiendo que sus decisiones ya no eran solo sobre él, sino sobre las vidas que podría influenciar. La promesa de un nuevo capítulo aguardaba, y el destino comenzaba a tejer una conexión insospechada entre sus historias. Las siguientes palabras de don Manuel, pulidas por el roce del tiempo, podrían ser la clave de su evolución. ¿Cuál sería la revelación que les esperaba? ¿Y qué impacto tendría en su viaje hacia la redención? La tensión en el aire era casi palpable, como si el tiempo hubiera decidido detenerse,
mientras Javier se sumergía en la profundidad de lo que había escuchado. Don Manuel lo observaba, su mirada cargada de una sabiduría que solo se adquiere con el sufrimiento y la experiencia. Estaba claro que el anciano estaba a punto de desvelar algo crucial sobre su propia historia, pero también sobre la vida de Javier. Para sanarte, debes confrontar el pasado que muchas veces intentas ignorar, comenzó don Manuel, su tono más grave. Cuando comienzas a ayudar a otros, eso te obliga a mirar dentro de ti mismo. Ahí es donde se encuentra la verdadera batalla. Javier sintió cómo su estómago se retorcía al recordar las decisiones que había tomado, aquellas que lo habían llevado a estar distanciado de su hijo. Había creído que el éxito en su carrera justificaría los sacrificios. Sin embargo, la voz de su niño, llena de dolor y decepción, resonaba en su mente. ¿Cómo había llegado a tal punto? ¿Era eso lo que quería para él, para su vida? Recuerdo pasar por el mismo camino, Javier, continuó el anciano, como si leyera sus pensamientos. Buscaba el reconocimiento, la validación material, pero al final, lo que más necesitaba era el amor y la conexión. Aprender de mis errores me llevó a servir a los demás. Así, encontré paz. Javier apretó los puños, su determinación empezando a germinar en medio del caos emocional. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo ser un mentor si siento que tengo tantas cosas que arreglar dentro de mí? Su voz temblaba, a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme. Don Manuel sonrió, como si la pregunta hubiera reavivado un viejo recuerdo. El primer paso es la aceptación. Cuando aceptas tus fallas, portas una verdad que te conectará con los demás. No se trata de ser perfecto, sino de ser genuino. Las palabras del anciano eran balas de salvación en su océano de dudas. De repente, Javier se vio a sí mismo hablando con jóvenes que enfrentan problemas similares, compartiendo sus propios fracasos y ofreciendo alternativas basadas en su experiencia. Imaginó cómo sería recibir un email o un mensaje de texto de alguien agradecido por su apoyo, sintiendo que su vida había tenido un propósito. Sin embargo, había una sombra detrás de esa imagen optimista. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando se dio cuenta de que enfrentarse a su pasado sería inevitable. La confrontación con su hijo, las palabras nunca dichas, la distancia emocional construida a lo largo de los años. ¿Estaba preparado para lo que eso implicaba? Este camino no es simple, advirtió don Manuel, su voz ahora envolvente. A menudo, enfrentar nuestros miedos requiere despojarse de lo que creemos que somos. Pero recuerda, cada paso que das hacia la verdad es una victoria. Javier respiró profundamente. Cada inhalación parecía limpiar parte de la niebla que lo rodeaba. Imaginó que cada aprehensión que liberaba alimentaba su deseo de ser un mejor hombre y padre. Necesitaba empezar por algún lugar. ¿Qué debería hacer primero?, preguntó, sintiendo que una chispa de verdaderas acciones se encendía en su interior. Lo que te propongo es empezar a ayudar a alguien en tu entorno. Encuentra a alguien que lo necesite. Escucha su historia. En ese proceso, también escucharás la tuya, contestó don Manuel, firme pero amable. Javier asintió. Era un paso pequeño pero vital. Sin embargo, una inquietud le recorrió el cuerpo. La idea de ayudar a otros significaba abrirse, quizás a heridas que aún no habían sanado. ¿Podría hacerlo sin perderse en el camino? El eco de sus propias batallas aún resonaba en su mente. Está bien, lo haré, respondió con una firmeza renovada. Pero, ¿qué pasará cuando tenga que enfrentar la verdad sobre mi relación con mi hijo? Don Manuel inclinó la cabeza, su expresión se tornó meditabunda. Ese será un momento crucial. Pero recuerda que cada conexión que construyes como mentor puede ser el catalizador que necesitas para abrir el camino hacia ese reencuentro. Las acciones que tomes hoy resonarán en su vida mañana. La conversación había encendido algo que Javier creía extinguible, una esperanza distinta. Sabía que el viaje no sería fácil, pero la certidumbre de que cada paso lo llevaría más cerca de su redención lo impulsaba. Así, con una mezcla de miedo y determinación pulsando en su corazón, Javier reconoció que su verdadero desafío apenas comenzaba. No solo tendría que enfrentarse a su hijo, sino también a sí mismo. El camino se abría ante él, pero el laberinto de emociones aún lo aguardaba. Con la inquietante pregunta de lo que realmente necesitaría enfrentar, una nueva jornada de autodescubrimiento estaba por iniciarse. ¿Se atrevería a seguir adelante o se quedaría atrapado en sus propias limitaciones? Javier había comenzado su travesía hacia el autodescubrimiento, pero no podía prever lo mucho que su vida cambiaría en un solo acto de amor. Después de aquel encuentro con don Manuel, todo se había transformado.
Los ecos de las reflexiones compartidas aún resonaban en su mente, un recordatorio persistente del propósito renovado que había empezado a gestarse en su interior. El primer paso que decidió dar fue más que un simple acto de apoyo. Era un compromiso genuino de ser un padre presente. Se acercó a Sofía, quien jugaba en el parque mientras él la observaba. Todo lo que había aprendido de la historia de don Manuel lo empujó a enfrentar el dolor del pasado. Sabía que no podía seguir cargando con las inseguridades y el miedo que lo habían acompañado durante tanto tiempo. «Papá, ¿juegas conmigo?», preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. El brillo en sus ojos había sido todo lo que necesitaba para dar ese paso fatal hacia el cambio. Javier se agachó, sonriendo. «Claro que sí, vamos a construir algo juntos», respondió, su voz sólida y llena de determinación. Aquella simple frase no solo significaba jugar, era un pacto de conexión y compromiso. Mientras apilaban bloques y sonrisas, la alegría comenzó a fluir entre ellos. Javier se dio cuenta de que cada risa de su hija lo guiaba hacia la redención que tanto anhelaba. Esa noche, mientras leía un cuento a Sofía, su mente danzaba entre recuerdos y sueños. En ese momento, entendió que él había comenzado a sanar. No solo estaba recuperando el tiempo perdido, sino que también estaba formando una relación basada en la empatía y la conexión. Cada abrazo, cada conversación, se convertía en un ladrillo en la construcción de un nuevo hogar emocional. Con el paso de los días, el eco de los consejos de don Manuel se convirtió en una guía segura. Javier decidió dar un giro a su vida profesional, unirse a un programa de mentoría en su comunidad. El miedo inicial a la vulnerabilidad se fundamentó en la urgencia de ayudar a los demás. Comprender que su historia tenía el poder de iluminar el camino de otros comenzó a llenar su vida de sentido. La primera vez que se reunió con un grupo de jóvenes en riesgo, sintió un torbellino de emociones, pero esta vez no era una carga, era un privilegio. Al abrirse y compartir sus propias fallas, notó cómo sus palabras resonaban en los corazones de aquellos jóvenes. Sentía que cada historia contada aliviaba un poco más su propio peso. Cada una de nuestras luchas es una lección, les decía, y se dio cuenta, en ese preciso momento, de lo lejos que había llegado. Se había convertido en un faro de esperanza, no solo para ellos, sino para sí mismo. Las inseguridades que lo habían mantenido atado empezaron a desvanecerse, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente libre. No obstante, la gran confrontación seguía pendiente. Javier comprendía que, para cerrarse al pasado, debía hablar con Sofía sobre su madre, sobre sus propias falencias como padre, y acerca de la importancia de reconocer sus emociones. Una tarde, decidieron ir juntos a su lugar favorito, el parque. Mientras caminaban, floreció la conversación. De manera natural, comenzó a preguntarle cómo se había sentido en los últimos años. Sofía, con su inocencia, lo miró y, con un profundo suspiro, le contó sobre sus miedos y su anhelo de tener momentos especiales con él. Lo que emergía de su pequeña fue una revelación. Los lazos entre ellos eran más fuertes de lo que Javier había imaginado. «Papá, te necesito», dijo su hija con voz clara y sincera. Esa simple frase pronunció la verdad que llevaba tiempo encubriendo. Sintiéndose conmovido, Javier comprendió que también necesitaba llevar a su hija hacia la sanación. La revelación de que ambos cargarían sus propias cicatrices, pero juntos podían sanar, fue transformadora. La conexión entre padre e hija se revitalizaba, y los fantasmas del pasado empezaban a desvanecerse. A medida que la vida avanzaba, Javier continuó construyendo no solo su vida personal y profesional, sino también una relación sincera con Sofía. Las risas llenaban ahora su hogar, los recuerdos de su madre fueron transformándose en un legado de amor y lecciones sobre la unión familiar. Javier se fue liberando de los miedos, convirtiéndose en un padre presente y en mentores para otros. Decidió que sus experiencias fueron el combustible que le permitió encender la chispa de cambio en su vida y en la de los que lo rodeaban. Finalmente, una mañana de primavera, mientras contemplaba el rostro radiante de Sofía jugando en el jardín con su nuevo amigo, Javier sintió como el peso del pasado se disipaba. Había sobrepasado los muros de tristeza, abrazando el presente y el futuro con brazos abiertos. Ya no era solo un hombre en busca de redención, era un padre, un mentor y sobre todo, un hombre en paz consigo mismo. Había construido un hogar no solo con bloques o adornos festivos, sino con amor, confianza y nuevas oportunidades. En ese instante de reflexión, supo que había logrado trascender la tristeza del pasado, conquistando un futuro repleto de posibilidades.
La vida ofrecía su mágico revelo, y él estaba listo para abrazar lo que pertenecía a su nuevo camino. No esperes un segundo más para ser parte de esta transformación y crecimiento personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para que podamos alcanzar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final inspirador y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Recuerda, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del cambio.